Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 48. Ya, estamos en el capítulo número 48 de esta quinta temporada. Te doy las gracias como siempre, como cada semana, por estar aquí conmigo, acompañándome en este sábado que tenemos aquí una vez más para poder compartir las historias que tanto te agradan. Gracias, como siempre te mando un abrazo caluroso y fraterno, esperando que te encuentres lo mejor posible y que de no ser así, pues puedas recuperarte lo más pronto que se pueda, ¿sí? Bueno, pues gracias a todos, ya estamos aquí, estamos ya terminando casi la quinta temporada, nos faltan solamente 2 episodios más, ya habremos terminado. Gracias a todos los que han estado compartiendo y acompañándome en este proceso. También a las personas que formamos parte del equipo de Brujo X, les agradecemos a todos. Esperamos que todo el trabajo que se esté haciendo sea de su agrado. Y bueno, pues esta semana tenemos aquí preparado un nuevo episodio que espero que también sea de su gusto. Y bueno, esta vez vamos a retomar el viaje que tenemos ahí siempre por alrededor del mundo, porque siempre vamos explorando nuevos lugares y tratando de conectar con esas historias que son importantes a lo largo de todo. Y estuve como en modo reflexivo en la semana y dije como, ¿qué puedo hacer esta semana? Y hubo algunos temas que traía yo en la mente, cosas que me estaba recordando. No sé si les ha pasado que de repente uno está como en ese modo nostálgico, cosas que uno tiene de recuerdo o expectativa, pero bueno. Entonces me acordé mucho de cuando yo estaba en la secundaria. Me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de leer en una primera ocasión una parte del poema La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, que me gustó mucho. Y esa historia de ese poema me encanta porque es esta parte de meternos siempre en esta idea de qué es real y qué no lo es, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un sueño y la realidad? Ese tema a mí me encanta. Creo que a lo largo de la historia, en diferentes mitologías y culturas, todas la tratan, en todos los libros de mitología de los que a ustedes les guste, tratan temas así parecidos o similares. Digo, si nos vamos a, por ejemplo, a la India, la existencia misma del universo nos dice que es un sueño. Si nos vamos a los países nórdicos, nos dicen que los sueños no existen, que lo que son los sueños, por ejemplo, yo creo que a todos les ha pasado a lo mejor que alguna vez han tenido un sueño que es muy vívido o que de repente tienen un sueño, conocen a personas y lo que les pasa en el sueño luego lo viven en la realidad. En algunas culturas eso se le conoce como déjà vu. Para las culturas nórdicas eso no es un sueño, eso es un recuerdo, porque ellos dicen que toda la realidad que estamos viviendo en este momento ya la vivimos, o sea, nada más estamos repitiendo nuestra existencia hasta que lo hagamos bien y estamos de mientras atrapados en este bucle infinito hasta que finalmente logramos trascender cuando entendamos cuál era el mensaje y hagamos bien las cosas esta vez, ¿no? Entonces podamos escapar de esta realidad y trascender hacia todo, que todo mundo quiere trascender. Inclusive manejan ahí que hasta los dioses están atrapados en esta realidad y también ellos quieren trascender, ¿no? Entonces, bueno, eso es en las culturas nórdicas, en otros tipos de mitologías, como en las mitologías hebreas, ¿no? Judías y cristianas, inclusive, por ejemplo, en la Biblia viene ahí también que la persona cuando fallece entra como una especie de sueño y que cuando está muerta la persona no sabe que está muerta, sino que está en un sueño profundo en donde vuelve a soñar todo lo que vivió.
Mm, lo cual es parecido, ¿no?, a las ideas de otras culturas. Y a mí me ponen a pensar en el de hasta dónde todo eso coincide, ¿no? Hasta dónde cada uno de esos aspectos nos hacen, cómo saber que este instante que estamos teniendo ustedes y yo es realidad y no es un sueño. O sea, cómo saben que no están dormidos en este momento. Y bueno, en fin, ese paseo por, por diferentes culturas y lecturas, sobre todo que son como un tema religioso, ¿no? Más que nada para toda la mayoría de las culturas es un tema religioso. El tema de si estoy despierto o estoy dormido, qué es la realidad, qué no lo es. Es un tema de mucho debate, quizás filosófico, existencial, pero sea este un sueño o no, creo que debemos de tratar de ser lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, si esto es un sueño y tal vez cuando lo completemos este sueño, despertemos y nos demos cuenta, seamos conscientes de que esta no era la realidad, pues por lo menos esperemos crear el mejor de los sueños, ¿no? Porque para algunos también esto es una pesadilla. Entonces, tratemos de hacerlo lo mejor posible. Ya sea que esta sea o no sea la realidad, tal vez yo esté dormido, tal vez nada de eso esté pasando, tal vez cuando despierte estoy en otra situación, ¿no? Pero de mientras estoy aquí, soñando que grabo esto y que puedo compartir con todos ustedes. Y pues doy gracias por estar aquí compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Mientras estamos aquí en esta tarde de sábado, una vez más, todos reunidos. Y y deseando que todo esto funcione lo mejor que se pueda, ¿sale? Bueno, pues vamos a continuar, tengo una pequeña obra que tengo preparada para el día de hoy, y ya que comencé hablando de Pedro Calderón de la Barca, hay otro autor que también me agrada, que se llama Gustavo Adolfo Bécquer, es un autor español también, y él recopiló muchas obras que luego inclusive se representaron de forma teatral. Y estas obras tratan de recopilar mitos y tradiciones de España, que para nuestra cultura latinoamericana pues es inevitablemente similar por muchas cuestiones. Digo, al final del día Latinoamérica no es más que es una cultura tutti frutti, vamos a decirlo así. Ser latinoamericano significa que tienes demasiado de todo el mundo, ¿no? Y en general las culturas del mundo no son así como que únicas, ¿no? Todas son un pedacito de todo. Aunque hay algunos que digan que son muy especiales, ¿no? Pero en realidad todo el mundo tiene influencia de todos y nos parecemos demasiado. Pero bueno, vamos a platicar del cuento que tenemos preparado para esta semana, que espero que sea de su agrado. Es una historia que se llama La Jorca de Oro. Si no saben qué es una jorca, es una especie de joya, para que lo tengan como referencia. Y vamos a platicar de esta gran historia que se llama La Jorca de Oro. Espero que sea mucho de su agrado, que les guste, que sea entretenida. Y bueno, vamos a contar la historia primero y al final haremos las reflexiones como acostumbramos cada semana, ¿sí? Bueno, pues sin más preámbulos, la historia de esta semana se llama La Jorca de Oro. Hace tiempo, en la ciudad de Toledo, España, había una pareja de novios de nombres María Antúnez y Pedro Alfonso de Orellana. Pedro estaba muy contento con su novia y ya quería casarse, pero su novia era una mujer muy caprichosa y todo el tiempo le daba largas diciéndole que aún no quería casarse, porque él no le demostraba su amor con detalles. Un día estaban sentados en el parque platicando y Pedro nuevamente le estaba pidiendo que se casaran cuando María le dijo que si de verdad la amaba, haría lo que fuera para demostrar su amor. A lo que Pedro le dijo que ella pusiera la prueba y que así no le quedarían dudas de su amor.
por lo que María le dijo que lo pensaría y que la viera al día siguiente en el parque para decirle la prueba. Ese día comenzó la fiesta religiosa y prepararon una celebración en la catedral de la ciudad para la Virgen. En la tarde, al llegar al parque, Pedro encontró llorando a María y preocupado le preguntó qué le había pasado. Ella le decía que no era nada, que no se preocupara, pero Pedro insistía en que le dijera qué tenía o si alguien le había hecho algo. A lo que María le respondió que nadie le había hecho nada, pero que estaba muy triste porque ahora ya sabía que algo que quería y que jamás podría tener. Entonces Pedro le pidió que le contara qué era aquello que deseaba tanto que afligía su corazón y que él estaba dispuesto a hacer lo que sea con tal de que ella no sufriera. María le dijo: Pedro, lo que deseo es algo imposible de tener, porque detenerlo es cometer un pecado, y Dios me verá con malos ojos y me dará el peor de los castigos. A lo que Pedro le dijo: dime qué deseas, que yo estaré dispuesto a dar mi alma, con tal de que ni una lágrima más tuya sea derramada, porque nada me hace más feliz que verte sonreír. María le contó que en la mañana había ido a las fiestas de la Virgen en la catedral y vio que la figura de la Virgen tenía en su brazo una ajorca de oro, es decir, un brazalete. Esa ajorca era la joya más bella que ella jamás había visto y que sin duda, si alguien se la pudiera dar, ella sería la mujer más feliz del mundo. Entonces Pedro le dijo: mañana mismo tendrás la ajorca y espero que al tenerla seas tan feliz que me quieras hacer a mí el hombre más feliz del mundo casándote conmigo. A lo que María le dijo que sí, que si le traía la ajorca, entonces sí, se casarían finalmente. En la noche, Pedro se metió en la catedral sin que nadie se diera cuenta y llegó hasta donde estaba la Virgen. La estatua de la Virgen estaba sobre un pedestal muy alto, por lo que se las ingenió para acomodar las bancas de la catedral de manera que le sirvieran de escalera. Al llegar a la altura de la Virgen y querer tomar la ajorca, sintió un gran remordimiento de conciencia, porque sentía que la Virgen lo estaba viendo con tristeza, cómo se estaba convirtiendo en un vil ladrón. Pero su deseo de casarse con María era más grande, y cerrando los ojos, le quitó a la estatua la ajorca de oro. Como aún sentía la mirada, decidió que lo mejor era bajar con los ojos cerrados de su improvisada escalera, y cuando llegó al suelo y se dio la vuelta, abrió los ojos en busca de la salida, pero se dio cuenta de que algo raro había pasado. Todas las estatuas de los santos, ángeles y querubines ya no estaban en los pedestales. Y no solo eso, que ahora que las estatuas tenían vida y estaban caminando hacia él para cerrarle el paso, con tal de evitar que se fuera con la ajorca. Pedro se llenó de miedo y entonces comenzó a rezar, diciendo que posiblemente eso era algo del diablo, pero que Dios estaba de su lado, por lo que decidió voltear hacia donde estaba la imagen de Jesús, pero se dio cuenta de que tampoco estaba ya en la cruz y que también iba hacia él con la intención de capturarlo. Pedro se llenó de terror, corría de un lado a otro sin encontrar la salida o manera de escapar. Entonces se tropezó y se cayó. Quedó desmayado del fuerte golpe. Al amanecer, los encargados de la catedral la abrieron y encontraron a Pedro acostado frente a la Virgen con la ajorca de oro en la mano. Pedro, al escuchar ruido, abrió los ojos y lo primero que dijo fue: ¡Es suya! ¡Es suya! Y dejó la ajorca en su lugar antes de salir corriendo en la catedral. Era tan grande su miedo que ya ni siquiera notó que María caminaba con su mamá rumbo a misa. Desde ese día Pedro enloqueció y nunca supo si lo que vio esa noche fue real o fue producto de su imaginación, cuando posiblemente se cayó mientras bajaba de robarle la ajorca de oro a la Virgen. Fin.
Bueno, este es la historia de esta semana de la Horca de Oro. No sé qué les ha parecido, qué les gustó, qué les pareció. A mí la verdad, les decía, regresamos al tema con el que inicié. ¿Qué es real y qué no lo es, no? Pedro se desmaya, pero ya no sabes qué fue real. No sabes si de verdad, después de que robó la horca, los santos cobraron vida. Hasta Jesús se bajó de la cruz para decirle a Pedro, Pedro, no te lo lleves, ¿no? ¿Por qué te lo estás robando? O sea, ¿de verdad crees que alguien que te está haciendo hacer algo malo vale la pena? No lo sé, ¿no? Es esa parte. Pedro se perdió. Después de eso ya no se pudo recuperar. Y quizás fue muy fuerte la impresión. Pero también era esta cuestión, ¿no? Creo que esa parte, aquí hay varios temas, en esta obra hay varios temas. Un tema es ¿no? En el de lo soñó, no lo soñó, pudo ser producto de su conciencia, no sé. Como siempre, a ustedes les dejo la mejor decisión. Ustedes tendrán la mejor opinión al respecto. Pero también tiene otros temas, como el de hasta dónde te puedes dejar manipular por una pareja. Porque hay parejas que son muy destructivas, ¿no? O sea, son muy dañinas. Ahora se utiliza mucho el término tóxico, pero antes eran las personas que eran manipuladoras. Hay parejas que son muy manipuladoras, te extorsionan, te tienen en una cuestión. Y en este caso te dan largas, ¿no? De que él decía que se quería casar con ella le decía que no, que no, que no, y él seguía ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y no sabía cuándo ya apartarse finalmente de esa relación, ¿no? Que si no estaba prosperando, pero él ahí seguía. Entonces, tiene varios temas esta obra que creo que se rescatan muy bien. Y me le imaginé mucho a Pedro ahí, acomodando la banca de la iglesia para usarlo de escalera y treparse para robarle a la Virgen y luego empezar a correr. Pero sí ocurre de repente que podemos llegar a tener personas bastante tóxicas en nuestra vida o con un grado de maldad que puede ser mayor, ¿no? A lo que nosotros podemos llegar a pensar. A veces nosotros podemos estar ciegos en una decisión, encaprichados, porque aquí te dice, por ejemplo, la obra comienza diciendo que María era una mujer caprichosa, pero en realidad Pedro era el más caprichoso, ¿no? Porque Pedro quería a fuerza casarse con ella. O sea, era de Pedro, ya viste que no se quiere casar, o sea, ya, aprende a soltar, ¿no? O sea, ese era el tema. Pero lo entiendo. Todos en algún punto de nuestra vida hemos sido ese Pedro que se amacha en querer tener algo, aunque no se pueda. Todos hemos sido con algún tema. A lo mejor ustedes pueden decir, no, ¿qué te pasa, Tabo? Yo nunca me he pegado con personas. A lo mejor no con personas, pero sí con otros temas. No, si te puede pasar de que a lo mejor tú quieres lograr algo, ya viste que no se puede. A lo mejor tú eres de las personas que dice, no, es que yo me quiero llevar bien con mis vecinos, aunque a mis vecinos yo les caigo mal. Acéptalo, les caes mal, así va a ser. O tienes amigos o personas con las que te gustaría llevarte, familiares a los que no le agradas y tú te encaprichas en que quieres que todos se lleven de alguna manera, pero no estás dando cuenta que la gente tiene esa forma de ser y que no va a cambiar, no importa lo que les des, ni importa lo que hagas. Entonces, siempre hay algún tipo de berrinche en la gente a nuestro alrededor y entonces creo que es eso, ¿no? Y ese es el mensaje que nos quiere dar esta historia de Gustavo Adolfo Bécquer con respecto del capricho, pero también nos los pone en la reflexión
de qué existe y qué no existe gracias a esta imaginación que podemos llegar a desarrollar y pensar el de, oye, eso habrá pasado, no habrá pasado. El, no sé si les ha pasado que de repente están en un... Es más cañón cuando estás en un sueño y despiertas del sueño y pasas a otro sueño. No sé si alguna vez les ha pasado. A mí sí. Yo sí he tenido sueños así en los que estoy soñando, no estoy consciente de que estoy soñando. De repente creo que me despierto, pero en realidad estoy en otro sueño hasta que finalmente ya estoy en la realidad y ya empiezo a tener dudas de, ¿esta sí será la realidad o sigo soñando? No sé si les ha pasado, a mí sí, me ha pasado más de una vez. Entonces, de repente, es más, a veces sí estás consciente de que estás soñando, porque no sé, como que tu cerebro hay veces en las que está en ese estado como medio semilúcido y dices, estás viendo algo, lo estás viviendo ahí, pero tú estás consciente de que estás soñando. Y sin embargo, también hay las ocasiones en las que estás como en la realidad, o sea, todo está pasando como a tu alrededor, tu casa, etcétera, y tú dices, esto está pasando, no está pasando, me lo estoy imaginando, ¿qué está ocurriendo? ¿No? Entonces, bueno, no lo sé, no sé si a ustedes les pase, tal vez a mí, tal vez esquizofrénico, no lo sé, pero a mí me ha ocurrido, ¿no? Y bueno, ese es con respecto del el capítulo que teníamos preparado para todos ustedes esta semana. Espero que les haya gustado. Es un cuento, es una obra corta de Gustavo Adolfo Bécquer, La Jorca de Oro. Igual, si gustan ver la versión original, la pueden encontrar en internet gratuita. Y obviamente está con otro lenguaje, más de la época, y obviamente con español más antiguo. Pero pues igual, ahí hoy sí que es para gustos, ¿sí? Bueno, pues les agradezco a todos como siempre por estarme escuchando, por compartir. Recuerden que si les gusta, compártanlo, difúndanlo. Es completamente gratuito. Denle like. Estamos en todas las redes sociales. Les agradezco a todos como siempre. Y pues ya saben, aquí nos estaremos viendo la próxima semana, ya en el penúltimo capítulo de esta temporada. Ya nada más nos faltan dos. Nos faltan dos nada más para terminar la temporada. ¿Sale? Bueno, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!